Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la materia de Ingeniería de Procesos y esta vez vamos a presentar lo que es instrumentación y control. Instrumentación y control. ¿Qué es la medición? La medición es un proceso en el cual se compara un patrón o un elemento estandarizado con otro objeto, para así poder asignarle un valor numérico. Por lo tanto, un proceso de medición tiene como fin distinguir objetos, fenómenos, entre otros casos, para luego ser clasificados. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un aparato que se usa para medir magnitudes físicas de un elemento estandarizado, el cual es tomado como referencia posteriormente para asignarle un valor o un número mediante algún instrumento con dicha unidad, es decir, que ya están estandarizados. Características de los instrumentos. Las características más relevantes que definen el comportamiento de los instrumentos son las siguientes. Tenemos la exactitud, el error, la sensibilidad, la precisión, la gama y también la linealidad. La exactitud es la capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños. El error se lo define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. La sensibilidad es la relación entre la respuesta del instrumento, el número de divisiones recorridas y la magnitud de la cantidad que estamos midiendo. Luego tenemos la precisión, que es cuanto mayor es la precisión, menor es la dispersión de los valores de la medición alrededor del valor medido. La gama es un instrumento que se define como la diferencia entre el número máximo y menor valor medido que puede ofrecer el instrumento. La gama puede estar dividida en varias escalas o constar de una sola. La linealidad expresa lo constante que resulta la sensibilidad del sensor o el aparato de medida. Una sensibilidad constante quiere decir que tiene una alta linealidad, facilita la conversión del valor al valor medido. La resolución es el menor cambio en la variable del proceso, capaz de producir una salida perceptible en el instrumento. Tenemos la clasificación de los instrumentos de medición. Existe una gran variedad de instrumentos de medición, por lo tanto se pueden clasificar en diferentes maneras, ya sea por medición lineal y angular. Medidores directos o indirectos, o en este caso vamos a clasificar según la magnitud física en la que se evalúan. Tenemos por longitudes, por masas, por tiempos, por ángulos, tenemos por temperaturas, propiedades eléctricas y otras temperaturas. Son elementos ya conocidos, como en longitudes tenemos el flexómetro, en masa balanza, en tiempo cronómetro, en ángulo tenemos sectantes, en temperaturas tenemos termómetros o pirómetros, en propiedades eléctricas tenemos voltímetros, en otras magnitudes podemos encontrar como pHímetros, colorímetros, también espectroscopio. Luego tenemos qué es un sensor. El término de sensor se refiere al elemento de medición que detecta la magnitud de un parámetro físico y lo cambia por una señal que puede procesar el sistema. Al elemento activo de un sensor se lo conoce comúnmente como transductor. El diseño de sensores y transductores siempre involucra alguna ley o principio físico o químico que relaciona la cantidad de interés con algún elemento medible. Los sistemas de monitorización y control requieren sensores para medir cantidades físicas tales como posición lineal, posición angular, desplazamiento, deformación, aceleración, presión, caudal, fuerza, velocidad lineal y velocidad angular. Los sensores se utilizan comúnmente en muchas de las áreas y generalmente lo hemos visto como cuando estamos cerca de una puerta y esta se abre sola. Características dinámicas de un sensor. Las características dinámicas se refieren al comportamiento entre el momento en que cambia el valor de entrada y el tiempo en el que el valor dado por el transductor logra su valor de estado estable. Tiempo de levantamiento, el tiempo que se requiere para la salida para llegar a un porcentaje especificado de la salida en un estado estable. Tenemos la constante de tiempo, que es una medida de la inercia del sensor y se considera en el tiempo que tarda en reaccionar a los cambios de entrada. Se debe considerar que se requiere una mayor constante de tiempo y esta será más lenta si se requiere mayor constante. Tenemos el tiempo de asentamiento, tiempo en que tarda la salida en alcanzar un porcentaje de un valor determinado. Tenemos los tipos de sensor. Aquí podemos encontrar diferentes tipos. Como ya hemos dicho, tenemos sensores de color, sensores de gas, sensores ultrasónicos, sensores de tocado y
diferentes tipos de sensores que pueden llegar a acercarse a una aproximación. Luego tenemos los transmisores. Los transmisores es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite a distancia a un instrumento, indicador o controlador, pero en realidad eso es mucho más. La función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para que el instrumento receptor capte señales como un sensor. Aclarando siempre que todo transmisor es transductor, mas no un transductor puede ser un sensor. Tenemos tipos de transmisores. Tenemos transmisores neumáticos, electrónicos, transmisores inteligentes. Transmisor neumático se fundamenta en el principio que cumple el sistema tobera, obturador, que consiste en un tubo con un suministro constante de presión no superior a los 25 psi, que pasa por una restricción que reduce el diámetro alrededor de 0,1 milímetros. Y en su otro extremo se toma una restricción que reduce, que forma una tobera con un diámetro de 0,25 milímetros. También tenemos lo que es la señal análoga. Las medidas físicas se utilizan cuando hablamos de utilizar señales análogas, que son especialmente usadas para llevar a cabo la transmisión de elementos de video o de sonido. Aunque son señales de tipo continuo, hay que decir que su expansión produce que la entrada en escena de las ondas son de tipo senoidal. Para que las distintas señales análogas que transmitan puedan ser interpretadas de una manera adecuada, habrá que decodificar el trabajo para que pueda cumplir su proceso. Una de las ventajas del uso de la señal análoga es que hay un poco consumo de ancho de banda, mientras que por otro lado es un tipo de acción que se procesa en tiempo real. Tenemos la señal digital. En otro lado de la balanza tenemos señales digitales que usan una forma más frecuente debido a su flexibilidad y polivalencia. La información no se transmite de la misma forma, sino que en este caso se utiliza un sistema de códigos binarios, los números 0 y 1, con los que se lleva a cabo la transmisión bajo una pareja de amplitudes que proporciona grandes posibilidades. El proceso del que hablamos son las ondas senoidales. En las señales analógicas cambia de forma para completarlas, para estas dar paso a ondas cuadradas, lo que permite hacer un uso de la modulación digital. Tenemos el controlador. El controlador o regulador constituye un elemento fundamental para el sistema de control, pues determina el comportamiento del bucle, ya que condiciona a la acción del elemento actuador en función del error obtenido. Tenemos un comportamiento de un sistema de control, en donde la forma en que el regulador genera la señal de control se denomina acción de control. Y luego, algunas de estas acciones básicas se conocen como acciones básicas de control, mientras que otras se pueden presentar como combinaciones de acciones básicas. Luego tenemos los actuadores, que son los elementos finales de control. Actuadores que en este caso pueden ser cilindros, motores, bombas o válvulas. Transforman algún tipo de energía en energía mecánica o térmica. Generalmente se conoce con el nombre de actuadores a los elementos que permiten modificar las variables y controlar una instalación automatizada. Son elementos que ejercen de interfaces con potencias, convirtiéndolos en magnitudes físicas. Luego tenemos lo que es exactitud. La exactitud es la cualidad de ajustarse o acercarse a lo que considera lo verdadero. En las ciencias, la exactitud se refiere a la cercanía con que los resultados son medidos y tienen con respecto a los valores de referencia. Para la estadística, la ingeniería u otras ciencias, la magnitud es la capacidad de un instrumento para medir un valor cercano a la magnitud real. Pues bien, vamos a hablar de la precisión. La precisión se utiliza para definir a la repetibilidad de medida que se puede expresar numéricamente mediante medidas de dispersión, tales como desviación típica, variancia o el coeficiente de variación. Es el parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir. Representa el grado de acercamiento de las medidas de una cantidad al verdadero valor al que se acerca la cantidad. Es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, bajo condiciones específicas.
Por ejemplo, aquí tenemos la curva de Gauss y nos podemos dar cuenta que la precisión es casi llegar al valor que da la medición. Tenemos un ejemplo de precisión. Las automatizaciones de diferentes pruebas o técnicas pueden producir un aumento de la precisión. Esto se debe a que dichas automatizaciones lo que logramos es una disminución de los errores manuales o correcciones inmediatas. Se dice que algo es más preciso entre menos esté la mano humana, menos contacto tenga la mano humana. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es el parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir. El valor de incertidumbre incluye componentes procedentes a defectos sistemáticos en las mediciones. En este caso tenemos que debido a los componentes que se calculan a partir de una distribución estadística de los valores que pueden ser una serie de mediciones y los valores que se calculan a partir de las funciones de densidades de la probabilidad basada en la experiencia u otra información. Los principios de la incertidumbre según Heisberg. Eso significa que la precisión que se puede medir en las cosas es limitada y el límite viene fijado por la constante del Planck, donde AX es la indeterminación de la posición de APX y esta es la indeterminación de la cantidad de movimiento y H es la constante del Planck. Bueno, aquí en esta fórmula podemos ver que la indeterminación de la posición multiplicada por la indeterminación de la cantidad de movimiento va a ser mayor o igual a la constante del Planck dividido para 4pi. El error de la medida. La medición va acompañada de un cierto grado de incertidumbre, bien por el instrumento o por la experiencia de la persona con la que se realiza. El caso de instrumentos no se puede evitar y es necesario valorar el grado de error. Cuanto menor sea la interacción humana con la medición, es mejor. Justo lo que decía antes con lo de la precisión. En este ejemplo tenemos una comparación de resultados. Muchas veces el experimento tiene como objetivo la determinación de una cantidad física. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad, la permeabilidad del espacio libre, que es cuando se ocurre, debe comparar críticamente el resultado obtenido con el resultado esperado o con el otro resultado obtenido. Dice que si solapan los resultados, ambos pueden incluir el valor real y son coherentes, conscientes, están de acuerdo. Por el contrario, si no solapan los resultados, ambos no pueden incluir el valor real y no son coherentes y no son consistentes. En este caso, no son de acuerdo. Aquí podemos revisar la imagen. En este ejemplo se ve que aquí están solapando prácticamente el valor, es un valor real, se puede conocer como un valor real. Y en las que no solapan, absolutamente no tienen nada que ver, se puede decir que no es un valor concuerdo. ¿Qué es el error? Tenemos dos tipos de errores, el error absoluto y el error relativo. En el error absoluto, tenemos que el error absoluto puede ser de valor positivo o negativo, según sea la medida, superior al valor real o inferior a las demás. Es decir, en las mismas unidades de medida. El error absoluto es un indicador de la imprecisión que tiene una determinada medida, donde EA, que es el error absoluto, es la diferencia entre el valor real de la medida X y el valor que se ha obtenido en la medición. En el error relativo tenemos que puede ser el positivo o negativo, al igual que en el error absoluto, se puede producir por exceso o por defecto y se puede multiplicar por 100 obteniéndose así el tanto por ciento del error. En este caso, el error relativo va a ser igual al error absoluto por 100%. El error relativo tiene la misión de servir de indicador de calidad de una medida. Es el cociente entre el error absoluto y el valor que consideramos como un exacto, es decir, la medida, donde el error relativo va a ser igual al error absoluto por X. Sensibilidad. En un aparato, el valor mínimo de la magnitud es la capacidad de un instrumento de medir para apreciar cambios de magnitud que se mide de tal forma
que son más sensibles y son capaces de detectar cambios pequeños. El instrumento de medida que es más sensible que otro puede ser mucho más preciso. En este pequeño ejemplo nos podemos dar cuenta de las magnitudes de onda. Entre más pequeña sea la magnitud, significa que mayor es la sensibilidad. Entre más grande sea la magnitud, pues se determina que es menor la sensibilidad. Y por lo tanto, lo que dice aquí, que entre mejor es la sensibilidad, es mucho más preciso. Repetitividad. Es la variación de los resultados de varias mediciones obtenidas con intentos sucesivos en un corto plazo y bajo condiciones de mediciones definidas y establecidas. Esta es la variación o habilidad inherente del equipo mismo. Repetitividad es comúnmente referida como la variación de un equipo, el vector E. De hecho, la repetitividad es una variación a causa común de un error relativo, de intentos sucesivos y bajas condiciones definidas de medición. A continuación les mostraré el siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo donde enfocamos la relación entre el coeficiente de variación y los valores de repetitividad de los experimentos analizados individualmente, indicando la independencia entre los datos estadísticos. Aquí abajo vamos a encontrar la repetitividad, que va a ser de 0 a 1.2, y los coeficientes de variación, que están dados en porcentajes, que va a ser de 0 a 60. Para esto se tiene en cuenta el mismo evaluador, la misma característica, el mismo método, igual medio ambiente, sin cambiar el ajuste y la misma pieza. Por eso se dice repetitividad. Es el mismo análisis repetido en varias ocasiones. ¿Qué es la histerisis? Es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que lo ha generado. Por ejemplo, la histerisis magnética, si al magnetizar un ferrómetro, este mantiene la señal magnética que la ha inducido. También se puede encontrar el fenómeno en otros componentes electromagnéticos o los elásticos. La curva de la histerisis muestra la curva de magnetización de un material. Sea cual sea el material específico, la forma tiene la característica similar. Aquí podemos ver un ejemplo. Al principio, la magnetización requiere un mayor esfuerzo eléctrico. Este intervalo es la llamada zona reversible. En un determinado punto, la magnetización se produce de forma proporcional y es en ese punto en el que se indica o se denomina la zona lineal. Finalmente, se llega a un instante a partir del cual, por mucha fuerza magnética que induzcamos en el material, ya no se magnetiza más. Este es el llamado punto de inducción de una saturación que determina el inicio de la llamada zona de saturación. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo que si estamos utilizando dos imanes, pueden funcionar con una magnetización al inicio de manera correcta. Pero si se mantiene constantemente haciendo el roce entre ellos, este puede llegar a perder su magnetismo. Y esto es lo que se llama una zona de saturación, porque el magneto llega a perder parte de sus propiedades. Es esto lo que se conoce como histerisis. ¿Qué es la resolución? Bueno, la resolución tiene varios conceptos. En este caso, es la capacidad para distinguir entre dos puntos muy próximos. Aunque un sistema óptico sea totalmente perfecto, sin aberraciones de ningún tipo, existe un límite en su resolución debido a que el instrumento tiene un tamaño finito. Este tamaño finito nos producirá la difracción. ¿Qué es la difracción? La difracción es el fenómeno por el cual se produce una desviación de los rayos luminosos cuando pasan por un cuerpo opaco o por una abertura del diámetro menor o igual a la que tiene la longitud de onda. Esto nos podemos dar cuenta que es la resolución, lo que decía que es la capacidad de distinguir entre varios puntos. ¿Qué es deriva? Deriva es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas y es una herramienta fundamental en todas las ciencias, incluidas la física. También se la conoce como es el punto donde pasa una circunferencia o el punto de roce. Por otro lado, también puede significar la designación de la causa u origen de una cosa. Para conocer de dónde proviene la etimología de la palabra que nos ocupa. Otro ejemplo, según la teoría de darwiniana,
es el nombre deriva o del mono o del plástico se deriva el petróleo. Por ejemplo, se dice que deriva también se utiliza para decir que derivamos de algo. Como ahí dice, el hombre se deriva del mono o el plástico del petróleo. Ya, continuando con la exposición, tenemos lo que es la trazabilidad. La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar cada artículo según su nacimiento o inicio de fabricación, hasta el final de la cadena de suministros, usualmente cuando llega a manos del consumidor. Se aplican para lograr mejoras en el negocio como mayor eficiencia en procesos productivos, menores costos, pérdidas ante errores, mejor servicio al cliente, etc. La trazabilidad tenemos que se clasifican en dos, interna y externa. La trazabilidad interna nos ayuda a obtener la traza que va dejando un producto por todos los procesos internos de una compañía, con sus manipulaciones, composición, la maquinaria utilizada, turnos, temperaturas, lotes, etc. Esto quiere decir es el rastro que va dejando nuestro producto por medio de toda la línea del proceso. También tenemos lo que es la trazabilidad externa. En esta, estandarizar los datos de la traza interna y añadirle algunas adiciones más en caso de ser necesario, como una rotura del embalaje o un cambio en la cadena de temperatura, entre otros. Como concepto también tenemos lo que es el ruido. El ruido se puede definir como un sonido no deseado. Las ondas sonoras se originan por la vibración de algún objeto, que a su vez establece una sucesión de ondas de compresión o expansión a través del medio que lo soporta, como por ejemplo puede ser el aire, el agua o entre otros. Como ecuación tenemos que la velocidad del sonido es igual a la frecuencia en Hz por la longitud de onda. Por tanto, decimos que la velocidad de sonido en el aire a 20 grados Celsius es de 340 metros por segundo. En el agua es de 1600 metros por segundo, en la madera es de 3900 metros por segundo y en el acero es de 1500 metros por segundo. También tenemos que al aumentar la longitud de onda, la frecuencia disminuye. La intensidad del sonido se mide en un sonómetro y la unidad de intensidad del sonido es en decibeles. Al crecer la amplitud de las ondas sonoras, aumenta la presión del sonido en la escala de decibeles. En la linealidad tenemos que se refiere a la propiedad de escalamiento. Como un ejemplo, tenemos que si suponemos que tenemos dos propiedades físicas relacionadas, por ejemplo, la rapidez a la que puedes correr y la distancia que vas a recorrer, si duplicas la velocidad, duplicas también la distancia recorrida. Si triplicas la velocidad, triplicas la distancia. Por esto es una relación lineal. En electrónica pasa exactamente lo mismo. Si en un resistor ideal crea una relación lineal entre el voltaje y la corriente. Si duplicas el voltaje, se duplica la corriente. Y asimismo viceversa. Entonces quiere decir que un resistor ideal es un elemento lineal. En amplificador tenemos que aparece si la señal del error no posee un nivel adecuado para excitar al componente que sigue. Es usado cuando se requiere que el sistema sea más sensible aún con pequeños errores. Como en este ejemplo tenemos que el amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial tensión-tensión, cuya ganancia puede establecerse de forma muy precisa y que ha sido optimizado para que opere de acuerdo a su propiedad de especificación aún en un entorno hostil. Es un elemento esencial en los sistemas de medida, en los que se ensambla como un bloque funcional que ofrece características funcionales propias e independientes de los restantes elementos con los que se interacciona. Como calibración, tenemos que es un conjunto de operaciones con las que se establece en unas condiciones determinadas y especificadas. La correspondencia entre los valores indicados es un instrumento, equipo o sistema de medida y los valores correspondientes a una magnitud de medida o patrón, asegurando así la trazabilidad de las medidas y procediendo a su ajuste si se requiere. Para un instrumento simple, como puede ser el manómetro, el termómetro, etc.,
El término de calibración se aplica para la comparación de una señal de medida con una señal de referencia conocida. Para asegurar un correcto funcionamiento, de acuerdo a los datos suministrados por el fabricante, es necesario realizar calibraciones correctas y periódicas. Asimismo, estas calibraciones periódicas son de la manera de responder a los requisitos de calidad y garantizar la fiabilidad, incertidumbre y trazabilidad de las medidas. Como sistema de control tenemos que el sistema de control de procesos está formado por un conjunto de dispositivos de diverso orden. Pueden ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, entre otros. El tipo o los tipos de dispositivos están determinados en buena medida por el objetivo a alcanzar. Como ejemplo, tenemos que en una operación de control de granel, por ejemplo, la lógica del sistema de control debe utilizar sus tres elementos. La variable por controlar podría ser el propio producto de granel al depositarse en contenedores industriales. El punto de referencia o set point sería el encargado de determinar el límite de llenado, mientras que el actuador sería el que ejecutaría la acción de llenado, que podría ser una bomba mecánica o eléctrica. Como lazo cerrado, tenemos que en este tipo de sistema de control sí hay información sobre la variable, incluso la retroalimentación, sobre los estados que va tomando. La información sobre la variable se obtiene mediante el uso de sensores que son colocados de forma estratégica. Los sensores hacen posible que el proceso sea completamente autónomo. Un ejemplo muy común es el de los aparatos de mini split o aires acondicionados, que todos tenemos en nuestros hogares. En estos dispositivos la variable es la temperatura ambiental. Los sensores determinan si debe o no entrar el compresor para enfriar el lugar en que se encuentra. Como lazo abierto, tenemos que en este tipo no existe información o retroalimentación sobre la variable a controlar. La salida no depende en absoluto de la entrada. Se utiliza entonces en procesos y dispositivos en donde la variable es predecible y admite un margen de error amplio. Ya, aquí tenemos lo que es señal de mando, que nos indica que da una persona haciendo que funcione el sistema. La unidad de control tiene como un componente principal llamado transductor, capaz de traducir o interpretar la señal de mando, establecer el valor de la señal de referencia. La entrada es la señal producida por el transductor que es interpretada por el sistema y lo hace funcionar. Unidad operativa o dinámica es la parte del sistema que lleva a cabo el proceso. La salida es un resultado del funcionamiento del sistema. Puede tratarse de información o un producto terminado. Regulador o controlador, dispositivo encargado de controlar el estado de carga de las baterías, así como regular la intensidad de carga. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, que es el del semáforo. Este sistema de control es el de lazo abierto, porque se asigna un tiempo a cada luz, pero no se tiene información sobre el volumen del tráfico. Gracias.